gusto para mí estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. El tema de hoy, como ustedes pudieron ver en el título, hermanos, el tema de hoy Él es Jesús. Todo este mes de marzo se ha estado hablando del Señor Jesucristo. La palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, hay muchísima información, muchísima palabra que nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, la cita que nosotros vamos a tomar como base está en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 8, que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Bueno, hermanos, en la mente del ser humano, a través de la historia, han girado muchas preguntas, hermanos. Muchas veces son preguntas por algún tema de interés, porque tienen alguna duda, o por diversos motivos, hermanos. Y esas preguntas que surgen en toda la raza humana, muchas veces, hermanos, la misma gente, o hasta nosotros, ¿verdad?, buscamos las respuestas, ya sea en la ciencia, en la filosofía, en la tecnología, y muy rara vez, hermanos, la gente se acerca para buscar una respuesta a la fe, pero no a cualquier fe, sino a la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Dios verdadero. La gente busca las respuestas en otras cosas, en el amigo, en el vecino, pero nunca en la palabra de Dios. Hermanos, una de las preguntas que ha estado en el corazón del ser humano desde la antigüedad es: ¿quién es Jesús? Y aunque el mismo hombre, hermanos, se ha querido responderla en sus propias palabras, en su propia ideología, en sus propios pensamientos, en su propio intelecto, hermanos, pues ha errado para poder contestar quién es Jesús. Porque muchas veces, hermanos, se apoyan, pues como les comentaba, ¿no?, en su intelecto, en lo que ven sus ojos o en lo que escuchan sus oídos, de lo que escuchan alrededor. E incluso hay gente que se siente demasiado sabia como para decir quién es Jesús. Pero, hermanos, todos ellos han errado, se han equivocado, ¿verdad? Porque la respuesta, hermanos, no está en la ciencia, no está en la tecnología, no está en la filosofía, no está en el pensamiento humano, sino está en la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, que es la palabra de Dios inspirada por Él mismo, aunque fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios, es la única respuesta, hermanos, a esta pregunta. Y a cualquier otra pregunta que pudiera surgir en nuestro corazón. Y es que, hermanos, solamente la palabra de Dios puede responder, hermanos, a quién es Jesús. Sabemos que la palabra de Dios no gira alrededor de cualquier persona, sino es alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en esta ocasión, hermanos, vamos a conocer la respuesta a esa intrigante pregunta de ¿quién es Jesús? Bueno, punto número 1, hermanos, yo lo titulé: Jesús es el Cristo. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 16, de los versos 13 al 17, si pueden abrir su Biblia, hermanos, y leerlo. Es Mateo, capítulo 16, verso del 13 al 17. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Como yo les decía en la introducción, hermanos, la pregunta de ¿quién es Jesús? Tiene años la gente haciéndose la misma pregunta. Pero la palabra de Dios en este libro de Mateo, capítulo 16, verso del 13 al 15, vemos, hermanos, que primeramente nuestro Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos. Si pusimos atención, dice, la primera pregunta les dice a sus discípulos:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Amén. Amén. Y los discípulos le respondieron a Jesús, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías o Jeremías o algún otro profeta. Si nos damos cuenta, hermanos, el ser humano siempre se ha preguntado esto, pero muchos divagan o tienen opiniones divididas, ¿no? Como en aquel entonces muchos decían que probablemente era Juan el Bautista que había resucitado o que era algún profeta. Pero si nos damos cuenta, hermanos, fíjense, eso es lo que la gente decía de Jesús. Pero posteriormente Jesús mismo les pregunta a sus discípulos. Y si ponemos atención, hermanos, la pregunta que el Señor Jesús le hace a sus discípulos es: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Amén. Amén. En la primera pregunta le dice: ¿quién dicen los demás? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Si ponemos atención, no dice ¿quién dicen los hombres que soy yo? Sino dice ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pues no sabía la gente quién era Jesús. Y cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, específicamente les dice, o claramente les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Nadie podía en su propia sabiduría contestarle a Jesús: tú eres el Hijo de Dios. No, nadie podía contestarlo. ¿Y sabe qué, hermanos? Para la gloria del Padre, dice en el versículo 15, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios, hermanos. El versículo 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios, hermanos. Qué maravilloso es poder nosotros decir quién es Jesús, ¿verdad? Así como en aquellos tiempos, hermanos, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra y la gente estaba dividida en su opinión de, pues, ¿quién es Jesús? ¿Verdad? Así hoy en nuestros días, hermanos, hay gente, mucha gente de afuera y de dentro de la misma iglesia, hermanos, que muchas veces no sabe quién es Jesús. Muchas veces, así como en aquel tiempo decían que era quizás Juan el Bautista, o que era Elías porque hacía muchos milagros, o algún profeta, así hoy en nuestros días, si uno le pregunta a la gente ¿quién es Jesús? Pues no sé, me dicen que lo busque porque me va a hacer un milagro, porque me va a prosperar, porque me va a sanar, porque me va a ayudar, ¿verdad? Así hay mucha gente, y muchas veces también dentro de la misma iglesia, mismos cristianos, tristemente, hermanos. Y fíjense, hermanos, que mucha gente en nuestros días dicen que Jesús fue un hombre más en la tierra, fue un hombre bueno, fue un profeta, fue un hombre que era la muestra realmente de lo que es la moral. Pues dicen que fue un gran maestro, solamente así lo reconocen. Como que es quien hace milagros. Pues todas esas respuestas, hermanos, pues no nos dicen, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Lo que la gente dice no nos dice quién es Jesús. Cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos quiénes decían los hombres que era Jesús, pues ahora vemos que las respuestas son muy diferentes, ¿no? Actualmente también los hombres, hermanos, hombres, mujeres, me refiero a ambos sexos, ¿verdad? No saben muchas veces quién es Jesús. Y a muchas veces, tristemente, también no les interesa saber quién es Jesús. Porque muchas veces, como seres humanos, hermanos, buscamos más averiguar, ¿no? Que la ciencia lo verifique, que la filosofía lo diga, lo enseñe, o que la tecnología también lo compruebe de que, pues, lo que se está diciendo de Jesús es cierto. Pero si nos damos cuenta, hermanos, en Mateo capítulo 16, en el versículo 17, dice que Jesús le respondió a Simón Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Cuán importante es, hermanos, que nosotros busquemos a nuestro Dios, al Padre Celestial, porque de Él viene la revelación, no viene de la tecnología, no viene de una página de internet, no viene de un libro teológico, no viene de un libro escolar, no viene de ninguna parte la revelación, hermanos, sino del Padre Celestial que está en los cielos, ¿verdad? Es el que nos revela las cosas. Es el que en ese momento a Simón Pedro, el mismo Padre Celestial, le estaba revelando quién es Jesús. ¿Y qué dijo Simón Pedro? Tú eres el Cristo. El punto número 1 dice que Jesús es el Cristo. Y Cristo, la palabra Cristo, significa ungido. Entonces sabemos que Jesús es el ungido de Dios, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque en Cristo Jesús está la deidad de Dios mismo, ¿verdad? La misma presencia del Padre y del Espíritu Santo están en nuestro Señor Jesucristo, ¿amén? Amén. Entonces, por eso vemos que dice Pedro, tú eres el Cristo, pero porque el Padre Celestial se lo reveló, ¿amén? Amén. Entonces, ¿qué estaba diciendo Pedro? ¿Qué le había sido revelado a Pedro? Que Jesús es el ungido de Jehová, ¿amén? Y después dice, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Esto es para gozarnos, hermanos, porque lo que Dios le reveló a Pedro, ahora nos lo está revelando a nosotros. Y no porque lo estemos adquiriendo la revelación de cualquier parte, sino porque Dios mismo, el Padre, nos lo está revelando, hermanos, para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Tristemente, hermanos, la gente no entiende que Jesús es el Cristo, el ungido de Jehová, el ungido del Padre Celestial, ¿sí? Sino que nada más lo ven como que, pues, es un hombre, pues sí, sabio, culto, disciplinado, pero hasta ahí, ¿verdad? Y qué triste, hermanos, porque con mucho dolor lo vemos a día, hermanos, que la gente... Y me refiero también a los que muchas veces estamos en la iglesia, que no sabemos ni qué, tenemos años en el Evangelio, y cuando nos hacen este tipo de preguntas, no sabemos ni qué contestar, ¿verdad? Pero hoy Dios nos lo está revelando. Entonces, hermanos, vemos que la gente, mucha gente, hermanos, cristianos y no cristianos, no reconocen al Señor Jesús como el ungido de Jehová. Tampoco lo reconocen como el Hijo del Dios viviente. Tan es así, hermanos, que la gente, nosotros lo podemos ver, y no es crítica, pero lo vemos a diario, hermanos, que la gente no quiere buscar a Dios, que la gente busca todo lo sencillo, todo lo fácil, todo lo que es pecado, pero buscar a Dios, nadie quiere tomar ese compromiso, y de lo que se pierden, hermanos. Tristemente la gente prefiere adorar lo que son ángeles, serafines, querubines, todo lo que es el ejército del cielo, que si la luna, que si las estrellas, que si el sol, que si a la naturaleza, que si a hombres pecadores, que porque es el artista famoso, que porque es mi ídolo, etcétera, ¿verdad? Así piensa la gente. Pero del Señor Jesucristo no muestran interés de conocerle, de saber quién es Jesús. Ajá, se les hace aburrido, se les hace como que, eso lo tienen que saber los viejitos porque ya se van a morir. Pero nadie tiene la vida comprada, hermanos. Y vemos que necesitamos nosotros acercarnos a Dios para que el Padre Celestial nos revele quién es Jesús. Amén. Para ello, primeramente, hermanos, debemos creer que la palabra de Dios es la única verdad. Hoy en día hay mucha gente que tiene su verdad, pero la única verdad es Cristo y es su palabra, amén. Entonces, primeramente debemos creer que la palabra de Dios es la verdad. No porque nos la imponen, de que no, tú tienes que creer la Biblia y lo que dice la palabra de Dios, no nos la imponen, sino por convicción, hermanos, ustedes y yo estamos hoy aquí por convicción, ¿verdad? De que la palabra de Dios es la verdad. De que la palabra de Dios nos va a llevar al cielo, si la guardamos, si la cumplimos desde todos los mandamientos que el Padre nos manda, amén. Amén. Y esta revelación, hermanos, viene por fe, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2, vemos que en Mateo 16:15 también dice que a Pedro le fue revelado que además de que Jesús es el ungido de Dios,
También dice, Jesús es el Hijo del Dios viviente, hermanos. Y tristemente, hoy en nuestros días, la gente también no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, sino lo siguen tomando como, pues, un profeta más. Y alguien que hizo milagros, y alguien que fue bueno, que fue samaritano, que está crucificado, ¿verdad? Pero nosotros, la palabra de Dios nos está revelando que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Amén. En Hebreos, hermanos, todo el libro de Hebreos es maravilloso. Y yo les mencionaba en un principio, la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla del Señor Jesucristo. Pero yo les recomendaría, ¿verdad?, que leyeran, cuando tengan ustedes tiempo, puedan escudriñar el libro de Hebreos, hermanos, es maravilloso, de verdad, yo me alegraba, me regocijaba y hasta la fecha de escudriñar el libro de Hebreos, hermanos, porque ahí mismo el Padre Celestial nos va tomando de la mano y nos va guiando, hermanos, para responder quién es Jesús, para mostrarnos quién es Jesús, amén. Amén. Y es glorioso y lo vamos a ver por qué. Entonces vemos que el punto número 2 es que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Bueno, en el libro de Hebreos capítulo 1, en el versículo 5, el mismo Padre Celestial da testimonio de que Jesús es su Hijo. Amén. Amén. Vamos a leerlo rápidamente. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿A quién, hermanos? ¿A qué ángel o a qué querubín o a qué serafín o a qué ejército del cielo llamó así el Padre? A nadie, solamente al Señor Jesucristo. El Padre le dijo, mi hijo eres tú. Amén. Entonces vemos que aquí en este versículo, hermanos, el mismo Padre Celestial está ratificando, está testificando lo que dice Mateo, que ya leíamos, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y aquí el Padre Celestial lo está atestiguando nuevamente, lo está ratificando, reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Porque a ningún ángel, mucha gente adora todo ese tipo de cosas, ¿no? De que porque están en el cielo, los ángeles, pero en realidad, hermanos, aquí lo más importante en la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. La palabra es cristocéntrica, se centra en el Señor Jesucristo, amén. Amén. Tan es así, hermanos, cuán importante es nuestro Señor Jesucristo, aún en la historia, porque mucha gente reconoce que a otros hombres que han muerto, ¿no? Y que están ahí enterrados en las tumbas. Pero nuestro Señor Jesucristo vive, amén. Amén. Y fíjense, hermanos, que tan glorioso es la palabra de Dios y tan glorioso es saber quién es nuestro Señor Jesucristo, que hasta dentro de la misma historia de la humanidad solamente hubo un hombre que marcó un antes y un después de su vida. Y ese hombre, hermanos, no es más que nuestro Señor Jesucristo, porque la misma historia que dice tal año antes de Cristo, o tal cosa sucedió después de Cristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo no fue un hombre común, no fue un hombre como nosotros. No, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, aún en la historia, vino a marcar un antes y un después. Y gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios, amén. Porque vemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y aunque la ciencia, aunque la filosofía humana, hermanos, se empeña por decir que no es cierto, que Jesús no es Dios, que no, Él no tiene nada que ver, pues la Biblia dice que el Padre Celestial ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y es por eso, hermanos, que a usted y a mí no nos debe dar la menor caber la menor duda de que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Por lo tanto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo merece, al ser Hijo de Dios, es Dios mismo, hermanos. Y entonces, ¿qué merece nuestro Señor Jesucristo? Toda nuestra adoración, toda nuestra gratitud, toda nuestra alabanza, toda nuestra vida la merece Él, ¿verdad? Merece que le honremos, que le adoremos, que le obedezcamos, hermanos.
pues aún en el versículo 6, los mismos millares de ángeles le rinden adoración. Lo podemos leer y dice en Hebreos capítulo 1, verso 6, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito, es decir, a Jesús, ¿verdad? En el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Amén. Amén. Porque solamente el Señor Jesucristo es digno de toda alabanza, de toda adoración, y usted y yo, hermanos, debemos unirnos a esos millares de ángeles para exaltar, para glorificar a nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el punto número 3, hermanos, es que Jesús, ¿quién es Jesús? Pues Jesús es el heredero de todo, hermanos, de todo lo que existe. Amén. Y es creador del universo. En el mismo capítulo, en los versos 2 y 3 de Hebreos, vamos a ver que dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién ha hablado, hermanos? Pues el Padre. Amén. Amén. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, ¿qué? Heredero de todo. Amén. Y por quien asimismo hizo el universo. ¿Verdad? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿quién es Jesús, hermanos? Pues el heredero de todo y creador del universo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el dueño de todo porque Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y el Padre todo lo ha dado al Señor Jesucristo, a su Hijo, amén. Amén. Y es, hermanos, es un gozo para nosotros como hijos de Dios, hermanos, saber quién es Jesús, que Jesús es el ungido, que es el Cristo, el ungido de Dios, que es el Hijo del Dios viviente, que es el heredero de todo y creador del universo. Y le voy a decir por qué. Porque al ser Jesús el Hijo de Dios y heredero de todas las cosas, hermanos, significa que usted y yo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo tenemos todo, ¿verdad? Sea cual sea nuestra necesidad, nuestro problema, sabemos que el Señor, si venimos a clamarle a nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a suplir, Él nos va a responder, porque para siempre es su misericordia. Amén. Amén. Qué triste es ver, hermanos, que la gente cuando tiene un problema, ¿qué hace? Corre con el amigo, el vecino, ¿verdad? El familiar, pero nunca vienen al Señor Jesucristo. Y buscan muchas veces para tener las riquezas, para tener los milagros que buscan que la hechicería, que la brujería, que el satanismo, la santería, etcétera, ¿verdad? Buscan cosas que no son agradables a Dios. Pero usted y yo, hermanos, el Señor Jesucristo nos ama tanto que Él nos ha apartado, nos ha santificado, amén. Amén. Y Él suple todas nuestras necesidades. Usted y yo ya no nos preocupamos porque sabemos que si le clamamos a Él, Él es fiel y ha dicho en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y así, usted y yo somos testigos de que ese versículo es verdad. Porque cuando le hemos clamado a Dios, Él responde, hermanos, ¿verdad? Fíjense, dice que el Padre lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La ciencia, la tecnología, etcétera, contradicen la palabra de Dios, pero aquí Dios mismo nos está diciendo que el creador del universo es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, hermanos, todas las cosas con la palabra de su poder. Si usted y yo estamos hoy aquí con nuestras familias, como iglesia, es porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha sustentado con la palabra de su poder. ¿Y cuál es esa palabra? La Biblia, hermanos, la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Qué glorioso es, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo fue el único que dio su vida para salvarnos, para purificarnos de nuestros pecados. Amén. Por medio de sí mismo. Y se sentó cuando el Señor Jesucristo dio su vida, murió, pero también resucitó, hermanos. Él no está como mucha gente piensa, ¿verdad? Que está crucificado, no. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Amén. Bueno, hermanos, en el punto número 4, hermanos, vamos a ver quién es Jesús.
Jesús es el autor de la salvación. Amén. Amén. En Hebreos capítulo 2, verso 9 y 10 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Miren, hermanos, triste es ver que mucha gente tiene a San Abraham, a San Noé, ¿no? Que creen que hay muchos mediadores, que hay muchos autores de la salvación, pero no es así. La palabra de Dios nos enseña que Jesús es el autor de la salvación. Si ponemos atención, hermanos, Él nos dice aquí, no, pues Jesús es el coautor de la salvación, lo que implicaría que hay más involucrados en la salvación, pero no es así. Dice que Él es el autor, hermanos. Solamente quien salva es Cristo Jesús. Amén. Amén. Y aquí lo está diciendo, hermanos. Dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. Mucha gente se podrá preguntar, bueno, pero a ver, ¿cómo si es hijo de Dios? ¿Por qué fue hecho menor que los ángeles? Porque Él tomó forma de siervo, es decir, se hizo carne, hermanos. ¿Verdad? Pero fíjense que aun cuando fue hecho un poco menor que los ángeles, Jesús fue coronado de gloria y de honra, cosa que los ángeles, ningún ángel ha sido coronado con gloria y honra. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo fue el único que entregó su vida por amor a nosotros, hermanos. Dice que convenía, dice en el versículo 10, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hermano, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Qué glorioso es, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Amén. Amén. Porque dice, ¿cuál es el propósito de que Jesús es el autor de la salvación? Dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. El Señor Jesús nos quiere llevar a usted y a mí y a todos los que creamos en Él. Nos quiere llevar a la gloria, hermanos. Amén. Por eso es importante saber quién es Jesús. Pues Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo es quien me va a llevar a la gloria y a usted también si le somos fieles. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vemos que Jesús es el autor de la salvación. Amén. Amén. Gócese, hermano, gócese, porque solamente nuestro Señor Jesucristo dio su vida, hermanos, y fue por amor a cada uno de nosotros, hermanos, y aunque padeció aflicciones, ¿verdad?, por nuestros pecados, Él tomó esa forma de siervo, haciéndose humano, ¿verdad? ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué solo Jesús es el autor de nuestra salvación? Pues porque nadie más podía derramar su vida por nosotros. Mucha gente que dice, no, pues es que en la historia de la humanidad han habido tantos hombres buenos que han muerto por una causa justa, sí, pero eran hombres pecadores, hermanos. En cambio, nuestro Señor Jesucristo es el autor de nuestra salvación, porque Él es el Hijo de Dios sin pecado, sin mancha, hermanos. Solamente Él es el Cordero de Dios, amén, que quita el pecado de su vida y de la mía, y del mundo entero, amén. Amén. Nadie más podía salvarnos más que Jesús, el Hijo de Dios. Él padeció la muerte para que por medio de su muerte, hermanos, destruyera, dice la palabra de Dios, por medio de la misma muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Y así poder librar nuestras almas de ir a la condenación eterna, hermanos. Solamente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo es que usted y yo hoy tenemos vida, y vida en abundancia en Cristo Jesús. No debemos, por lo tanto, descuidar la salvación tan grande que el Señor Jesucristo ha ganado para nosotros. En el versículo 13 del capítulo 2 dice, fíjense, hermanos, pongamos atención. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo, hermanos? ¿Quién podría librarnos? ¿Qué santo podría librarnos?
¿Qué amigo, qué vecino, qué familiar podría librarnos, hermanos, si descuidamos una salvación tan grande? Nadie nos podrá librar de la ira del Dios viviente. ¿Sí? Por eso es importante saber que Jesús es el autor de nuestra salvación y que por lo tanto, hermanos, no debemos descuidarnos porque Cristo viene. Amén. Y le vamos a entregar cuentas, hermanos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, vemos cuán importante es saber quién es Jesús. Punto número 5. Jesús es nuestro sumo sacerdote, hermanos, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo rápidamente. Está en el capítulo 4 de Hebreos, de los versículos 14 y 15. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿verdad? Ahí que quede bien resaltado que nuestro Señor Jesucristo fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, entonces vemos que la palabra de Dios nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Vamos a ver qué hacían los sumos sacerdotes. Amén. Amén. Vamos al capítulo 5 y dice que el punto número 1 de qué hacían los sacerdotes, los sumos sacerdotes, era que estos hombres eran constituidos a favor de los hombres para presentar a Dios ofrendas y sacrificios por los pecados. Esto está en el capítulo 5 de Hebreos, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces era una persona importante quien era llamado sumo sacerdote, ¿verdad? Porque él estaba constituido para el favor de los hombres, a favor de los hombres, ¿verdad? Porque él era el único que podía entrar al lugar santísimo y presentar sacrificios y ofrendas por el pecado del pueblo y del mismo sumo sacerdote. Otro punto importante de qué hacían los sumos sacerdotes es que ellos debían tener paciencia con los ignorantes y los extraviados, verso 2 de capítulo 5 de Hebreos, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos andado errantes, extraviados, ignorantes en cuanto a las cosas de Dios? ¿Cuántas veces, hermanos? Y vemos que dice que el sumo sacerdote debía ser paciente para con este tipo de personas, ignorantes y extraviados. Y lo vemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo para con usted y conmigo, Él ha sido paciente. ¿Cuántas veces le hemos faltado a Dios? ¿Cuántas veces no hemos guardado su palabra? Y Él como sumo sacerdote que es de nuestras almas, Él nos tiene paciencia, Él nos habla con amor, Él nos disciplina porque nos ama, hermanos. Él es paciente para con nosotros. En el Salmo 103, verso 10 dice, hermanos, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es paciente, porque Él nos ama. Amén. Amén. Otro punto importante de los sumos sacerdotes es que ellos debían presentar, ya mencionábamos, ofrendas y sacrificios por él y por el pueblo que pecaba, ¿verdad? Pero ¿qué creen, hermanos? Que nuestro Señor Jesucristo no era cualquier sumo sacerdote, sino que ya lo mencionábamos, que aunque Él también estuvo en debilidades, hermanos, pero sin pecado. Amén. Bueno, también vemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él presentó su propio cuerpo y su vida en sacrificio para salvarnos y justificarnos ante el Padre Celestial. Él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En Isaías 53:9 lo podemos ver, que en él no hubo pecado. Amén. Amén. Hermanos, qué glorioso es que su sumo sacerdote y mi sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, porque anteriormente los sumos sacerdotes eran constituidos
hermanos, pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial fue el que mismo lo llamó, lo hizo sumo sacerdote. En el versículo 6 de Hebreos 5 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, nuestro Padre Celestial llamó a nuestro Señor Jesucristo y le glorificó haciéndole sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Melquisedec, hermanos, lo podemos ver en el capítulo 7, verso 1. Rápidamente dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. ¿Quién es Melquisedec, hermanos? Sigamos con el versículo 3, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Vemos que Melquisedec en el Antiguo Testamento, esta historia la pueden encontrar en Génesis 14. Ustedes pueden leerlo. Y vemos que Melquisedec, hermanos, simboliza a nuestro Señor Jesucristo, porque Melquisedec no tuvo principio de días ni final de vida. ¿Y quién es él? ¿Quién es este hermoso sumo sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo es el principio y el fin, el alfa y la omega. Amén. Amén. Yo espero que ustedes se glorien en nuestro Señor Jesucristo por su palabra. Amén. Amén. Entonces vemos que Melquisedec no era cualquier sumo sacerdote, sino que su nombre significa Rey de Justicia. ¿Y qué es nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Sol de Justicia. Amén. Amén. Dice que Melquisedec también significa Rey de Salem, que significa Rey de Paz. ¿Y nuestro Señor Jesucristo qué es? Nuestro Padre eterno, Dios fuerte, Príncipe de Paz. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Otro punto importante también es que nuestro Señor Jesucristo es paciente con nosotros, ¿verdad? Que somos ignorantes en muchas cosas, porque nadie va a llegar al pleno conocimiento de la palabra de Dios sino hasta que estemos en su presencia. Mientras no, hermanos. Pero es hermoso que Dios nos tiene, que nuestro Señor Jesucristo nos tiene paciencia. Cuando nos extraviamos, que ya andamos ahí oyendo a veces cosas que no, otro tipo de consejos, Dios, nuestro Señor Jesucristo es paciente con nosotros y nos vuelve al redil, nos vuelve al camino de la verdad y la vida, que es Cristo. Amén. Otro punto importante, hermanos, es que aún siendo el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que padeció, dice la palabra de Dios, aprendió obediencia. En el versículo 8 del capítulo 5 de Hebreos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y no fueron cualquier sufrimiento, hermanos. Mucha gente, yo he escuchado, incluso hasta personas que se sienten teólogos, o son teólogos, o estudiosos en la Biblia, han dicho que el Señor Jesucristo cuando sudó sangre, hermanos, fue porque le tuvo un miedo, un pavor a todo el sufrimiento, y eso no es verdad. Eso no es verdad, hermanos, porque el Señor Jesucristo sabía lo que venía, pero ¿sabe cuál fue su mayor temor de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual sudó sangre, hermanos? Es porque Él iba a experimentar la separación con el Padre. ¿Y sabe qué, hermanos? Lo peor que nos puede pasar a todo ser humano es vivir lejos del Padre, vivir lejos de nuestro Padre Celestial. Y eso lo sabía nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese, todo eso lo vivió nuestro Señor Jesús, lo padeció para aprender obediencia, hermanos. Y muchas veces lo que usted y yo pasamos, que es por nuestra responsabilidad, nuestra desobediencia, ¿qué pasa? ¿Cómo actuamos nosotros? No, es que Dios ya no me ama, es que Dios ya no me escucha, es que Dios ya se olvidó de mí. Pero no, hermanos, fíjese, cuando a mí en lo personal me han pasado cosas muy tremendas, yo le oraba anteriormente a Dios, yo le decía a Dios, bueno, pero ¿por qué? Si yo te estoy llorando, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué me falta esto? ¿Por qué me falta lo otro? Y cuando Dios me dio la oportunidad de escudriñar el libro de Hebreos, Dios me reveló y me dijo, todo lo que vives es porque debes aprender obediencia.
Amén. Si nuestro Señor Jesucristo dice que padeció lo que padeció y aprendió obediencia siendo el unigénito Hijo de Dios, ¿qué me voy a esperar yo? ¿Qué se va a esperar usted que también somos hechos hijos de Dios, hermanos? Amén. Amén. Bueno, hermanos, también dice, hermanos, que todo, acuérdense, hermanos, cuando pasemos por desiertos, procesos, luchas, pruebas, acuérdense que no es porque Dios ya no nos ame o nos haya olvidado el Señor Jesucristo, no, sino porque vamos a aprender obediencia. Amén. Y lo vemos porque el Señor Jesucristo, sabiendo que iba a experimentar esa separación con el Padre, que dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Ahí está la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, otro punto importante ya rápidamente dice, nuestro Señor Jesús, hermanos, fue perfeccionado a través de todo lo que vivió y vino a ser autor de la eterna salvación para quien obedece. Gloria a Dios, hermanos, porque lo que Dios nos da, la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, no es momentánea, es eterna. Amén. Otro punto importante, hermanos, es que nuestro Señor Jesús vive para siempre, por lo que su sacerdocio, como el de Melquisedec, no tiene fin. Amén. Amén. Su reino no termina, hermanos. El reino de nuestro Señor Jesucristo no termina. Él vive para siempre. Y porque Él vive, hermanos, usted y yo vivimos y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. También, hermanos, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es santo. En el versículo 26 del capítulo 7, versículo 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hermanos, ponga bien atención, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dígame usted si no nos convenía este sumo sacerdote santo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Gloria a Dios, hermanos, porque su sangre preciosa nos limpia de todo mal. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no tiene necesidad, como los anteriores sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, porque nuestro Señor Jesucristo dice que traspasó los cielos una vez, hermano. Y es por medio de que el Señor Jesús abrió los cielos que usted y yo podemos acercarnos con toda confianza a nuestro Padre Celestial. Si no nos acercamos, no es porque no esté el cielo abierto, sino porque usted y yo no lo buscamos. Amén. Amén. Jesús, hermanos, se ofreció una vez y para siempre, ¿verdad? Como sacrificio por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar, porque Él es el Cordero de Dios, santo, sin mancha ni pecado. Otro punto importante también es que nuestro sumo sacerdote, Jesús, ¿verdad?, está a la diestra del Padre. Mucha gente solamente se recuerda de Jesús ahora que viene Semana Santa. ¿Y cómo lo recuerdan? Ay, pobre hombre. Ay, cómo sufrió. Y hasta lloran. Pero hasta ahí pasa Semana Santa y ya no volvieron a pensar en Jesús. Pero ¿sabe qué, hermano? Que usted y yo pensamos en nuestro Señor Jesucristo porque sabemos quién es Jesús. Amén. Amén. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote es muchísimo mejor. ¿Sabe por qué? Porque su ministerio de sumo sacerdote está basado en mejores promesas. Nuestro Señor Jesucristo es mediador de un mejor pacto bajo mejores promesas. Amén. Entonces, hermanos, la pregunta, fíjense, si el Señor Jesucristo, así como anteriormente les preguntó a sus discípulos, a ver, todos los de Belén, todos mis hijos de Belén y mis hijas que están reunidos ahorita, a ver, ustedes que están conectados, díganme, o sea, si el Señor Jesucristo nos preguntara, a ver, díganme, ¿quién dicen los hombres en estos tiempos que es el Hijo del Hombre? ¿Qué diríamos nosotros? Pues, la verdad, nada más piensan que tú eres como que el mago, ¿no? Porque cualquier problema y vienen contigo y tú les haces el milagro y ya, ¿verdad? Mucha gente tiene un concepto erróneo de quién es Jesús. Y lo buscan porque quieren el milagro, mas no quieren al hacedor de milagros. Amén. En cambio, hermanos, también nos preguntaría, a ver, bueno, eso lo dice la gente, eso lo dicen los hombres, que yo solamente les hago milagros y que soy un buen maestro, que tengo mucha sabiduría. Bueno, ¿y quién dicen ustedes, los de Belén, mis hijos, mis hijas de Belén, verdad? El Señor Jesucristo nos preguntaría, ¿y quién dicen ustedes que soy yo?
¿Y qué diríamos, hermanos? ¿Qué diríamos? Con gozo y con alegría diríamos también como Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el autor de mi salvación, tú eres mi sumo sacerdote, por ti tengo entrada al cielo, al Padre. Amén. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué podríamos nosotros hoy en día responder así? Porque no nos lo reveló, ¿verdad? No lo buscamos en una enciclopedia o en un diccionario bíblico. Lo buscamos, más bien el Padre que está en los cielos nos lo reveló. ¿Cuántos de los que están conectados podemos decir gloria a Dios? Gloria a Dios porque Él nos lo ha revelado. ¿Quién es Jesús? Amén. Gócese, hermano, gócese porque Él es el autor de nuestra salvación. Amén. Y sabemos que Él es nuestra plenitud porque acuérdese, Él es el heredero de todo y creador del universo. Amén. Y nosotros somos coherederos por medio de nuestro Señor Jesucristo por creer en Él. Amén. Yo les invito, hermanos, cuando tengan ustedes tiempo, escudriñen con más calma el libro de Hebreos. Es glorioso, hermanos, y verán cómo Dios el Padre nos va a revelar muchísimo más cosas, hermanos. Fue para mí un hermoso placer poder servir a Dios compartiendo la palabra en esta noche. Espero que haya sido de bendición. Salga tremendamente usted bendecido, al igual que yo, por la bendita palabra de Dios, hermanos, que nos ha sido reveladas. Y gócese, hermanos, gócese, porque Cristo está aquí. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga y que tengan una hermosa noche. Y antes de terminar, permítanme orar por ustedes. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amantísimo Dios, Padre eterno, te damos toda la gloria. Si empezamos con gozo la reunión, hoy con más gozo terminamos, Padre Santo, porque tú nos has revelado quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, el ungido de Jehová, Padre Santo, que es el autor de nuestra salvación, que es nuestro sumo sacerdote. Y cómo no gozarnos, cómo no alegrarnos si tú eres paciente para con nosotros, Padre Celestial, y nos has revelado estos grandes misterios, Padre Santo, que ni la ciencia, ni la tecnología, ni la filosofía, ni nadie puede revelarlos más que tu poder. Gracias, porque a mis hermanos congregados en esta hora y a mí y a mi familia nos has revelado, Señor Jesús, en tu misericordia. Y no es para que el conocimiento de Dios nos envanezca, sino para que nos esforcemos a cuidar esa salvación tan grande, Padre Santo, que tú nos has dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te bendigo por cada uno de mis hermanos, que, Padre Santo, han dispuesto este tiempo para, Padre Santo, escuchar tu palabra. Y hemos aprendido en tu regazo, Señor Jesucristo. Gracias te damos. Yo te pongo a cada uno de mis hermanos en tus manos preciosas, Padre Santo, sea cual fuera la necesidad, yo los pongo en tus manos. Seguimos orando y clamándote misericordia por nuestros hermanos que están enfermos, nuestra hermana Isabel Ortega y todos los demás hermanos que, aunque no menciones sus nombres, tú los conoces. Padre Santo, por los que tienen falta de trabajo, por los que tienen alguna situación, algún problema familiar, Padre Santo, cualquiera sea la necesidad, creemos que tú eres, Señor Jesús, nuestro proveedor. Tú suplirás todo lo que nos falta, tanto en nuestra vida espiritual como en todas las demás áreas de la vida que nos prestas. Tú nos suplirás todo conforme a tus riquezas en gloria. Te suplico, Padre Santo, que esta palabra germine en nuestro corazón y demos frutos, Padre Santo, al 100%, para, Padre Santo, ser cada día más parecernos a ti, Señor Jesús. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida una vez más, Señor Jesús. Yo te suplico por mis hermanos que van a ir a descansar también, Señor Jesús. Darles un sueño grato, Padre Santo, en que sean renovadas sus fuerzas para las labores del día de mañana, Padre Santo. Yo te doy gracias y te ruego que si alguien se me pasó por orar, en tus benditas manos los ponemos, y a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.